su apertura de esta sesión y bueno, pues ya quedamos aquí con tus orientaciones y esperamos tener una jornada por lo menos amable. Perfecto, ya está grabándose la sesión, entonces te recuerdo nada más que puedas al término poner stop para que termine la grabación. Vale, listo, te agradezco mucho. Ok, pues, Buen que día. estén muy bien. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto saludarles y verles y sobre todo tener esta conversación entre colegas y, y amigos que muy seguramente tenemos inquietudes similares, compartimos preguntas, compartimos desarrollos, pero sobre todo compartimos un quehacer profesional y un quehacer laboral que nos enorgullece a todos. Y es que estar en el campo de los museos y especialmente y de una manera amplia en el campo de la gestión cultural es maravilloso y seguramente que ese es el hilo que teje esta posibilidad de conversar y de relacionarnos en la mañana de hoy, que pues ya todos sabemos, está en la última sesión, el último módulo de este curso. Sé que han tenido maravillosas sesiones y unas intervenciones magistrales fantásticas. Cuando uno interviene al final, corre el riesgo de ser menos que los demás. Yo espero estar por lo menos en el nivel básico de mis colegas que me antecedieron. Así que espero, como les dije ahora, por lo menos que esta sesión sea amable. Y, por supuesto, quisiera también que al finalizar este módulo del próximo lunes podamos tener algunos aportes que a ustedes les sean de utilidad en este universo de la gestión cultural. Vamos a desarrollar este módulo. Saludo desde luego a Lilian, a Felipe, a María Francisca, a Alexis, a Felipe, a Pía, a Marjorie y a nuestro gran amigo Guillermo. Me da mucho gusto estar con ustedes y bueno, conversaremos entonces sobre estos tópicos que están relacionados en el plan de trabajo. Quisiera comentarles entonces que este módulo tiene dos componentes. Un componente teórico, una reflexión conceptual acerca de la noción de gestión y de la noción de cultura. Una reflexión teórica sobre o relacionada con las teorías contemporáneas de la cultura. Un aterrizaje de cómo se ha llevado este proceso de la gestión cultural en América Latina y en algunos momentos en Iberoamérica. Y una segunda sesión que será la del próximo lunes, donde quisiera compartir con ustedes algunas herramientas que pueden ser útiles en la gestión no solamente de los museos, sino de las instituciones culturales. Herramientas que tienen que ver con el proyecto, una gestión cultural basada en proyectos y cómo generamos indicadores que nos permitan apreciar el impacto de los proyectos culturales. Cómo hemos desarrollado una batería de índices de impacto cultural que les referencié justamente en la bibliografía que les hice llegar a través de Esperanza y que muy gentilmente ella les ha transmitido.
Me parece importante que abordemos estas dos orientaciones. Desde luego, ustedes pueden interrumpirme en el momento en que lo consideren oportuno. Creo que podemos levantar la mano o algo así y podemos hacer las intervenciones. Tenemos ya una hora, un poco más de una hora para esta primera sesión, así que quisiera iniciar. En un primer lugar, hacer una precisión acerca de los conceptos o del concepto mismo de gestión. Gestión y la gestión aplicada a la cultura, digamos, gestión cultural, como le conocemos habitualmente en el medio académico, tiene dos grandes componentes. Por un lado, está este concepto grande de gestión, un concepto innovador de gestión que de alguna manera lo hemos ido asimilando, lo hemos ido interiorizando equivocadamente. Y digo equivocadamente porque hemos considerado la gestión como un sinónimo de la administración. Y a veces confundimos la gestión como un sinónimo de la gerencia. Y quisiera decirles que eso no es así. La gestión que nosotros hacemos, el concepto de gestión en el que nosotros nos movemos, puede incorporar herramientas administrativas siempre necesarias, siempre útiles en todos los procesos y en todos los modelos de gestión cultural, pero no es lo mismo. La gestión puede incorporar herramientas y elementos de la gerencia propiamente dicha, pero no es lo mismo que la gestión. La administración tiene como encargo el ordenamiento y la disposición de los recursos financieros, logísticos y de talento humano para que los procesos puedan desarrollarse en el marco de las organizaciones o en el marco de las instituciones públicas o privadas. La gerencia se encarga de esa mirada global acerca del cómo acercar recursos de diferente orden para que los administradores los ordenen y se puedan desarrollar procesos de tal suerte que en esa mirada gerencial, una mirada amplia, donde tiene que ver todo el universo de la planeación estratégica, de la planeación por objetivos, de la planeación táctica, que ya les han hablado en módulos anteriores. Ese es el encargo del gerente. Mirar hacia esos horizontes de tal suerte que las organizaciones y las instituciones y las entidades puedan avanzar por los caminos que la misión que se les ha encargado pueda ser cumplida. La gestión, entonces, incorpora elementos administrativos y elementos o componentes gerenciales. Pero, ¿qué es esto de la gestión? La gestión tiene como origen el concepto mismo, tiene en su origen una definición maravillosa que a mí me encanta y que quiero compartirla con ustedes, que bueno, muy seguramente ustedes ya la conocen, pero la gestión viene de esa voz latina que es el gestare. El gestare significa ayudar a ver la luz. Una definición fantástica, una definición maravillosa que nos va marcando la ruta de qué es lo que debemos hacer nosotros en función de la gestión. Ayudar
a ver la luz. Es lo más parecido a una partera o a una comadrona. Es aquella persona que ayuda a otro a encaminar sus pasos hacia unas rutas concretas, precisas, pero nunca ciertas. Si hay algo que involucra ese concepto de gestión, es que no podemos tener certezas, porque las certezas hacen parte del mundo funcionalista y positivista. Si tenemos A más B, entonces tenemos C. La gestión no se da de una forma transitiva, no se da la gestión de una forma algorítmica, no se da de una forma positivista. La gestión se ubica en el mundo de lo humano y la gestión vinculada a ese otro concepto que es la cultura tiene unos significados inmensamente altos, porque la cultura, que como en su definición lo hemos entendido y lo sabemos desde hace ya mucho tiempo, y específicamente una definición de Agnes Heller, que seguramente ustedes recuerdan, nos hace precisión acerca de esa dimensión lo suficientemente compleja, heterogénea, que es la dimensión cultural. Esa dimensión cultural compleja tiene tantas definiciones y tal vez es una de las 2 o 3 nociones o conceptos que más definiciones tienen en la lengua inglesa y en la lengua castellana. Tantas definiciones que dos teóricos en 1871, Kluckhohn y Kreber, que escribieron allí por ese año un libro o el resultado de una investigación dio como producto una publicación que se llama Culturas Primitivas, que le permitió a Edward Taylor establecer esas aproximaciones. En 1871 le permiten a Edward Taylor, en Culturas Primitivas, elaborar el primer concepto de cultura, que a partir de 1871 y hacia 1950, estos dos teóricos, Kluckhohn y Kreber, empiezan a recoger y más o menos hacen una evaluación de 180 definiciones de cultura en 1950, partiendo de la definición de 1871 de Edward Taylor. En esa definición, Edward Taylor nos dice que la cultura, o que la definición de la cultura, son todas aquellas manifestaciones de las sociedades a través de costumbres, rituales, expresiones artísticas, de vestuario, de lenguaje, de arquitectura, las formas de relacionarse, las formas de organización que tienen los grupos humanos, y se establecen a partir de esas formas de comunicación unos núcleos de organización sociales básicos. Es la forma como cada núcleo humano se comunica, se entiende y se comprende entre sí, nos dice Taylor. Sin embargo, a partir de esa definición y con esas precisiones de Kreber y de Kluckhohn, publicadas en una revisión crítica de las definiciones de cultura, como digo, en 1950, por si quieren ustedes hacer precisión en estas definiciones, es esa
publicación de Krupke y de Kroeber, donde están estas 180 definiciones de cultura, y digo que empieza desde Taylor en 1871 a pensarse en esas definiciones de cultura, y todas ellas hasta 1971, que es muy interesante, 100 años después, George Steiner, en un libro fantástico que si no lo conocen, les sugiero que lo puedan consultar en algún momento, en el Castillo de Barbazul, una aproximación a un nuevo concepto de cultura que hace George Steiner justamente en 1971, sostiene en esa publicación que se presenta un quiebre o un derrumbe de los axiomas que han servido de base desde la modernidad a ese concepto de cultura. Dice Steiner que el primer concepto o axioma que se pierde en esta nueva visión de cultura es el de progreso. La modernidad se ha desarrollado a partir del concepto de progreso. Y justamente ese es el concepto que empieza a derrumbarse, que empieza a tener un quiebre. El progreso, no desde la perspectiva del crecimiento económico, sino el progreso visto desde el crecimiento de lo humano. Todas las definiciones, desde 1871 hasta 1971, han pasado por estas derivaciones conceptuales que tienen que ver con las costumbres, con los rituales, con los lenguajes, con los entramados simbólicos, como es una de estas tendencias contemporáneas en la definición de cultura de Clifford Geertz, que lo manifiesta de una manera muy clara, donde dice que la cultura es ese entramado simbólico que los seres humanos tejemos para diferenciarnos de otros grupos humanos. Digamos que en esa orientación se fundamenta una de las condiciones de la gestión que hoy nosotros desarrollamos, en la medida en que tenemos la obligación de descifrar los entramados simbólicos que los diferentes grupos humanos tienen. En estas definiciones encontramos un continuo en donde se hace siempre referencia a la ritualidad, a las costumbres, a los hábitos, a las formas de pensar, a los entramados simbólicos, y muy especialmente a partir de la Escuela de Frankfurt en Alemania, con un representante, tal vez uno de los últimos representantes de la Escuela de Frankfurt, que es Jürgen Habermas, establece que la cultura se fundamenta y se desarrolla a partir de los condicionamientos propios de los lenguajes. Y esa es una de las definiciones más claras que podemos tener en las teorías contemporáneas de la cultura, donde el lenguaje es lo que nos permite a nosotros establecer los movimientos para poder interpretar lo que en las comunidades y en las sociedades se está desarrollando. Nos dice esta teoría que nosotros no hacemos uso del lenguaje, que somos lenguaje. Y en esa medida debemos establecer constantemente la necesidad de descifrar no solamente los entramados simbólicos, como nos lo advirtiera Clifford Geertz, sino las definiciones que se establecen a partir de los lenguajes en la oralidad y en la gestualidad. Nosotros establecemos esas formas de comunicación a partir de los distintos lenguajes, tanto por la oralidad como por la gestualidad.
A partir de los años 70 y muy vinculado en la búsqueda de estas nociones de cultura, se han vinculado o se han desarrollado especialmente 5 orientaciones que de alguna manera nos marcan esa mirada sobre los desarrollos del concepto de cultura. 5 dimensiones que muy seguramente son para nosotros cercanas y que de alguna forma las hemos incorporado en nuestras cotidianidades institucionales. La primera es la que tiene que ver con las relaciones existentes y las deseadas entre naturaleza y cultura. Esta es una discusión que se ha dado o que se dio con muchísima fuerza en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, y se ha llegado a generar expresiones, volvemos a la construcción de los lenguajes, donde desaparece esa dicotomía entre naturaleza y cultura y hablamos más de naturcultura o de culturaleza. Esa posibilidad de entender naturaleza y cultura como un solo elemento nos va a permitir a nosotros también comprender o entrar en la comprensión de los vínculos que los seres humanos tenemos y que la naturaleza tiene como agentes. Un concepto valioso en términos de que dejamos de ver la naturaleza inerte y cada uno de los elementos de la naturaleza tiene agencia. Como agencia tenemos los seres humanos. Por lo que la primera definición, digamos, en términos de nociones de cultura que se intenta recomponer en la segunda mitad del siglo XX es este universo entre naturaleza y cultura, que como digo, y fue una expresión desarrollada por teóricos como Bruno Latour, recientemente fallecido, y Chantal Mouffe, quienes hablaron e introdujeron el concepto de naturcultura. Es muy interesante poder tenerlo en el radar para aterrizarlo en lo que hacemos. Ya no establecer estas diferencias, sino poder trabajar esto como un solo componente. La segunda orientación que se ha desarrollado en términos de las teorías sobre la cultura tiene que ver con los problemas relativos al antropocentrismo y el etnocentrismo. El mundo que gira alrededor de lo humano, el mundo que gira alrededor de un individuo o de un grupo de individuos, o que gira alrededor de una composición social y establecer el centro a partir de allí y todo lo demás que está en su entorno es periférico, es uno de los grandes problemas que tuvimos hasta unos años recientes. Hoy el antropocentrismo y el etnocentrismo están bajo cuestión. Los debemos pensar siempre en las acciones que nosotros, en nuestras instituciones, como es el caso de los museos, debemos pensarlo siempre. ¿Desde dónde nos estamos mirando? ¿Cómo nos estamos concibiendo? ¿Desde una perspectiva antropocéntrica y etnocéntrica o estamos desbaratando esa mirada para ponerla en una condición de igualdad, para romper con estos elementos que nos llevan a el tercer componente que es bastante crítico y es el generado por los fenómenos de la multiculturalidad o el multiculturalismo y la necesidad de entrar a pensar en la interculturalidad, entendiendo que el multiculturalismo como noción es problemático.
El multiculturalismo nos lleva a esa noción de lo global, a esa noción del rompimiento, de la desaparición de los límites y de las fronteras en el orden cultural, no en el orden solamente geográfico, que también lo incorpora, sino en el orden cultural, donde en aras de esa noción del multiculturalismo, entonces todos somos iguales. Y no es así. No es ese crisol. No es ese crisol donde entran todas las culturas y sale una sola. No, donde no se establecen las diferencias, donde a partir de las diferencias, como nos lo dijo el profesor Lévi-Strauss, es a partir de las diferencias donde podemos encontrar las semejanzas. ¿Qué sería entonces de este universo de las culturas, de la diversidad cultural, si no pudiéramos reconocer las diferencias? Ese elemento, ese concepto de multiculturalidad que debe siempre discutirse, lo hemos asumido como un concepto que nos permite jugar en el universo, que nos permite ir y venir sin dificultades, genera dificultades, porque es un concepto que surge justamente en el plano de un modelo neoliberal que conduce justamente a el relacionamiento de las culturas sin establecer las diferencias para favorecer los mercados. Allí debemos nosotros pensar cuál es la exigencia, cuáles son las consecuencias también que tiene la utilización de las nociones y de los conceptos en el universo en el que nosotros nos encontramos, de las instituciones culturales. En ocasiones las utilizamos sin dedicarle un poco de tiempo al análisis de lo que significa el concepto mismo. Si pensamos entonces que el multiculturalismo nos genera estas dificultades, es necesario entrar en la posibilidad de pensar en otro concepto que nos permita esta conversación amplia, esta conversación que no se agote, que reconozca las diferencias, y ese concepto es la interculturalidad. En la interculturalidad tenemos la gran potencia en nuestra América Latina, desde Chile hasta Colombia, atravesando todas nuestras geografías, de poder encontrar esta inmensa riqueza que nos permite la diversidad cultural, pero para establecer los diálogos horizontales, diálogos imperfectos, como nos diría el profesor Heidegger. Los diálogos siempre serán imperfectos. No hay verdades. Y retomo mi afirmación inicial. No hay certezas. En un diálogo imperfecto no pueden existir las certezas. No pueden existir las verdades. Serán imperfectos justamente porque tenemos siempre la posibilidad de albergar la incertidumbre. Cuando tenemos la incertidumbre, tenemos la posibilidad de buscar el camino cierto. Pero si justamente nos planteamos lo contrario y partimos de las certezas, siempre iremos por un camino que no nos permite ver hacia los lados, que no nos permite irnos hacia otras formas o hacia otros modelos que nos permitan entender el mundo de lo humano. El cuarto elemento o la cuarta orientación que nos permite estas conceptualizaciones de cultura en las postrimerías del siglo XX y lo que va del siglo XXI son los nexos entre cultura y desarrollo. De esto también les han hablado en módulos anteriores. Yo simplemente lo retomo y lo recuento porque creo que es importante que lo pensemos también
como que hace parte de una de estas 5 orientaciones que van marcando las teorías contemporáneas de la cultura. Esta cuarta, esos nexos entre los nexos que hoy tenemos entre cultura y desarrollo, a partir de ese concepto de cultura que tenemos y a partir de este concepto de desarrollo que cada vez empieza a derrumbarse, como nos lo dice el profesor Steiner. Progreso y desarrollo no significan solamente crecimiento económico de los pueblos y de las naciones, como diría el profesor Smith, sino que es necesario que la cultura haga parte del universo que le va a permitir a los grupos humanos alcanzar niveles de crecimiento, no solamente económico, sino de conocimiento. Y es el conocimiento, es la circulación de la información y el desarrollo del conocimiento lo que va a permitir que los pueblos, que las sociedades, que los seres humanos alcancemos los niveles propios del desarrollo, como lo advirtió el profesor Amartya Sen en 1970 ante la Organización de Naciones Unidas. Recordemos que el profesor Amartya Sen ha desarrollado el modelo del desarrollo humano. El índice de desarrollo humano planteado por Amartya Sen ante Naciones Unidas fue incorporado para que las naciones, por orientación de las naciones, de la Organización de Naciones Unidas, incorporaran a su vez en sus políticas públicas y en sus formas de medición y en sus formas de concebirse en el mundo del desarrollo y en el mundo del crecimiento, no solamente desde lo económico, sino desde lo humano. ¿Cómo crecemos en el conocimiento? ¿Cómo crecemos en los desarrollos culturales? ¿Cómo establecemos niveles de confianza? ¿Cómo establecemos niveles de corresponsabilidad, de solidaridad, de respeto? ¿Cómo nos convertimos cada vez más en unas sociedades donde impera la tolerancia y el respeto? Son estos elementos que algunos los consideran como principios, otros los consideran como valores, pero que Amartya Sen los reúne todos y dice, este es el principio verdadero del desarrollo y tiene que ver con lo humano. No es cuánto aporta el PIB, cuál es el PIB, cómo aporta cada sector al Producto Interno Bruto, sino cómo la sociedad está entrando y está desarrollando estos procesos de desarrollo desde lo humano. Y es allí donde se incorporan los países, entonces, estas formas de medición del desarrollo a partir de lo económico y de lo humano. Siendo, y debemos reconocerlo, mucho más contundente y mucho más claro la forma como los países establecen la medición de lo económico, inclusive las fórmulas que se aplican para medir los crecimientos y los desarrollos a partir de las instituciones culturales siempre o generalmente están orientadas hacia lo económico. Como los museos, la industria editorial, etcétera, incide o aporta al Producto Interno Bruto. Pero difícilmente encontramos datos que nos permitan decir cuál es el índice de desarrollo humano desarrollado en cada uno de nuestros países. ¿Cómo estamos creciendo y a partir de qué elementos lo estamos consiguiendo? Y el quinto elemento o el quinto componente que nos permite esa mirada de los nuevos conceptos es la construcción de una noción mucho más amplia, mucho más extensa, con rasgos distintivos de lo cultural, y es donde empezamos a hacer énfasis en la diversidad. La diversidad no solamente a partir de los fenotipos o no solamente de los elementos étnicos, sino la diversidad
en el género, por ejemplo, en la diversidad en las expresiones y manifestaciones artísticas, la diversidad en términos también geográficos, sin entrar en los determinismos geográficos y, por supuesto, no entrar en los determinismos culturales. Es la diversidad en todos los órdenes, la diversidad generacional. Todos nosotros en nuestras instituciones trabajamos con grupos poblacionales distintos, grupos de tercera edad, de adultos mayores, de jóvenes, de niños, de hombres, de mujeres, de niñas, de niños, que no son iguales. Y allí la mirada sobre lo diverso debe ser una constante, la reflexión sobre lo diverso debe ser una constante. Muy seguramente, cuando hablaron sobre los estudios de público, allí hicieron énfasis en establecer esa mirada sobre lo diverso, en establecer esa mirada sobre cada uno de los grupos poblacionales a quienes nosotros le estamos haciendo una oferta importante a partir de lo cultural. En la década de los 80, desde luego, empiezan a hacerse una reflexión, en la década del 80 del siglo pasado, empiezan a hacerse reflexiones mucho más contundentes desde la filosofía y desde la antropología en relación con la cultura y con las nociones de cultura. Enunciar simplemente enfoques desarrollados por Clifford Geertz y por Peter Berger, que estuvieron muy en la línea de lo fenomenológico y lo hermenéutico, dos orientaciones importantes que dan cuenta de cómo establecer la interpretación de los lenguajes y el análisis que se hace de cada una de las circunstancias que rodean las manifestaciones culturales, o la antropología cultural desarrollada por Mary Douglas en el sentido de establecer este acercamiento a grupos específicos, hacer estas definiciones de lo cultural a partir de estas composiciones que tienen las sociedades desde sus costumbres, desde sus rituales, pero también desde los comportamientos para asumirse en una posición frente al mundo, digamos, que recoge el pensamiento de Mary Douglas, o el neoestructuralismo, o como algunos lo llamaron, el postestructuralismo, desarrollado por figuras filosóficas francesas como Foucault, como Derrida y como Deleuze. Tres personajes de la intelectualidad contemporánea de mediados finales del siglo pasado, que retomaron un poco el ordenamiento del estructuralismo vinculado con el psicoanálisis para darle una interpretación a los desarrollos culturales. Y el neomarxismo, que deriva de esta escuela de Frankfurt, que ya mencionamos a Jürgen Habermas, donde lo fundamental viene en la noción de cultura, viene determinado justamente por los lenguajes. Cómo nos establecemos en este relacionamiento desde lo humano a partir de lo lingüístico. Y junto a Habermas está otro teórico argentino-mexicano, Néstor García Canclini, que seguramente es cercano a nosotros, y a partir de su obra central, entre otras, pero su obra central, la de Culturas Híbridas, nos acerca de una manera muy clara a este concepto último de la diversidad y a los desarrollos de las nociones sobre cultura a partir de una afirmación de las ciencias contemporáneas, de las ciencias de la cultura contemporáneas, como lo es la antropología, la filosofía, la lingüística, desde luego la sociología, la historia, fundamental en estos procesos de acercamiento a las nociones de cultura. Y a partir de allí empezamos
a encontrar unos modelos explicativos de estas nociones que a veces nos inquietan y nos asustan, como nociones de caos, de incertidumbre, de relatividad, de sistemas. Son nociones, desde luego, que deben ser resueltas por las ciencias de la cultura, por todas ellas. Cómo las enfrentamos, cómo las vivimos, cómo nos acercamos a ellas, cómo las desciframos. Esa es una de nuestras tareas. En general, estos fenómenos o estos desarrollos propios de las ciencias de la cultura nos permiten hoy pensar que la gestión cultural debe tener en la mitad un concepto que haga el puente, y ese concepto es procesos. Hoy la gestión cultural en general debe llamarse gestión de procesos culturales. Estas nociones de procesos culturales, estas nociones de la gestión vinculada a procesos culturales, es de alguna manera lo que nos diferencia a nosotros como gestores de procesos culturales de los administradores y de los gerentes. Nosotros estamos en el mundo de lo institucional o de lo organizacional, enfocados en el descubrimiento, en el desenmarañamiento, en el destrense, como decimos, de las expresiones y manifestaciones artísticas y culturales que generan los colectivos, que generan las sociedades y que generan los individuos, y que de una forma pensada, de una forma sistemática, lo llevamos a nuestras instituciones para darle una forma de contenido cultural y devolverlo a las comunidades, a los individuos y a los colectivos. Por eso, a nuestra tarea le llamamos gestión de procesos culturales. Esa gestión de los procesos culturales no siempre se ha llamado así. Es importante que tengamos en cuenta que el concepto de gestión cultural es un concepto que se desarrolla en América Latina, que tiene su asiento en América Latina y que de alguna manera viene de estas herencias de otros conceptos similares en la tarea desarrollados en Europa y en Estados Unidos. Recordemos definiciones como la de animadores y promotores culturales. Animar y promover la cultura, desarrollado en países como España, algo en Portugal y México. La animación y la promoción cultural tiene una complicación, y es si aceptamos que la cultura es un componente vivo, que la cultura es lo que se mantiene en constante transformación, que la cultura en sí misma es dinámica, que no es estática, estaríamos entrando en una contradicción cuando aceptamos la animación cultural. ¿Cómo animar lo inanimado? Nos diría la animación cultural. La cultura no necesita animarse. La cultura es dinámica, la cultura está viva, la cultura está en proceso de cambio constante. La cultura no requiere de elementos externos que la animen, como que tampoco necesita quien la promueva. Sí requiere quien la entienda, quien la comprenda, quien establezca una reflexión sobre lo que las culturas están manifestando para poderla entregar en unos formatos que le llamamos contenidos culturales, que regresan a las sociedades, que regresan a las comunidades
en un propósito único de contribución al crecimiento, buscando el desarrollo humano. También de nuestro contexto de la gestión cultural. Existe el concepto de gerentes y administradores culturales desarrollados especialmente en Estados Unidos y en Francia. También en Inglaterra, pero con muchísima fuerza y con un sentido muy claro en Estados Unidos y en Francia, que se fundamentan a partir de principios y criterios de orden empresarial, no tanto en términos de la creatividad, y un elemento fundamental que se incorpora a el concepto de la gestión y es el de la investigación. La gestión cultural se fundamenta a partir de la investigación. Hacer gestión cultural implica investigar, implica reflexionar, analizar, entender, comprender, desentrañar, desentramar los lenguajes y el universo simbólico mediante los cuales los individuos nos comunicamos entre nosotros. La diferencia que ya la vamos teniendo un poco más clara, espero, entre la gestión, la administración y la gerencia es bastante grande, bastante grande. El gestor, que nos llamaríamos quienes hacemos gestión de procesos culturales, los gestores de procesos culturales, tenemos todo este universo, pero además conocemos herramientas que nos prestan otras áreas del conocimiento, como son las ciencias administrativas, económicas y contables, para hacer gerencia y administración. El gestor puede desarrollar elementos importantes de la administración y de la gerencia, pero no es el centro de su tarea. El centro de su tarea está en estos otros 6 componentes que acabamos de mencionar. Hoy decimos entonces que la gestión de procesos culturales, la gestión cultural como la conocemos ampliamente, es un área del conocimiento. No es un área marginal de otras disciplinas. Hoy encontramos programas académicos, programas de pregrado o de grado en las universidades en gestión cultural, como área del conocimiento, porque nos fundamentamos en estos elementos. Sobre todo, nos fundamentamos en la investigación. El gestor tiene la obligación de investigar. Otros conceptos, como el de trabajadores culturales o agentes culturales o tejedores culturales o actores culturales, inclusive se llegó a hablar en algún momento de ingenieros culturales. A mí hoy todavía me cuesta un poco de trabajo entender esa definición de un ingeniero cultural, donde hay unas definiciones bastante complejas entre lo que significa la aplicación misma de un área de conocimiento en el campo de la ingeniería y los desarrollos culturales. Entendería a partir de la puesta en funcionamiento del ingenio humano para el desarrollo de la creatividad en la interpretación de las expresiones culturales. Esas definiciones se tuvieron lugar en algunos países en América Latina, inclusive en el mismo Chile.
En Chile se habló de algunas de estas definiciones y se habla seguramente hoy en día. En Argentina también hubo, recordemos, desarrollos y muy interesantes desde el área del conocimiento del trabajo social, con un académico muy valioso, Ezequiel Ander Eck, que trabajó el tema de la animación y la promoción sociocultural. No solo la cultural, sino la social también, un poco sin hacer la diferencia en que los desarrollos sociales y los desarrollos culturales pueden tener unos fines similares, pero unos procesos diferentes. Metodológicamente, la gestión de procesos culturales debe ampararse en unos argumentos básicos de la investigación científica. La gestión cultural es un área de conocimiento de las ciencias. Involucra la investigación y en ese sentido debe establecerse no a partir del ensayo y el error, sino a partir de la interpretación, como lo advirtiera en una de estas teorías contemporáneas el profesor Clifford Geertz. En ese sentido, la gestión de procesos culturales debe ser precisa en la medida en que nos hace claridad acerca de qué es lo gestionable en la cultura y qué no es gestionable. No todo es gestionable. La cultura en sí misma no se gestiona. La cultura en sí misma no es posible gestionarla. Se gestionan los procesos, las expresiones y las manifestaciones desarrolladas por los grupos humanos en términos de expresiones artísticas o lingüísticas, orales o gestuales. Es decir, se gestiona el cómo se piensa la estancia del hombre en el mundo a partir de las expresiones y manifestaciones que el mismo individuo establece y proyecta. La cultura, repito, en sí misma no es gestionable. Por lo tanto, tampoco es administrable ni gerenciable. La cultura no se gerencia. A veces encontramos programas académicos que dicen gerencia cultural y yo cada vez pregunto, ¿qué es lo que gerencian? La cultura no se puede gerenciar. La cultura es autónoma. La cultura es independiente. La cultura la desarrolla cada ser humano, cada colectivo, y establecen los puntos en común, establecen los acuerdos para comunicarse entre sí. La cultura no la hacen los estados. La cultura no la hacen las instituciones. La cultura no se puede hacer por decreto. Nos decía nuestro maravilloso Nobel en literatura colombiano García Márquez, en algún momento nos decía, mire, es que si hay algo que nos caracteriza culturalmente a los colombianos es las distintas formas que tenemos en nuestra geografía para pensar, caminar, comer, conversar y amar. Eso solamente es posible hacerlo desde la individualidad y desde la colectividad. Solamente es posible hacerlo desde el mundo de las ideas. Y también nos decía García Márquez en El otoño del patriarca, nos dice, me pueden quitar a mí cualquier cosa, menos lo que pienso. Esa es la cultura. Quítenme lo que quieran, menos lo que pienso. Lo que pienso es lo mío. Y a partir de lo que pienso, es lo que expreso.
es lo que manifiesto. La tarea del gestor de procesos culturales es entonces comprender qué es lo que se piensa, qué es lo que se está pensando en el entorno, qué es lo que se está produciendo en el contexto, qué es lo que hay allí para transformarlo en una propuesta de contenido, en una pieza de comunicación, como son las exposiciones que tenemos en los museos. Lo que tenemos como exposiciones son piezas de comunicación, son elementos, son canales de comunicación que deben establecer siempre la mirada inmediata entre el objeto cultural que se está planteando como canal de comunicación, como pieza de comunicación y sus públicos, donde los públicos fundamentales, donde los públicos más importantes que tiene un museo son las comunidades que están en sus entornos. A veces nos confundimos en los museos y pensamos que el museo debe establecer desarrollos para el turismo. Está bien que se piense en el turista, pero al turista lo que menos le interesa es la transformación y los cambios culturales de las comunidades en sus propios entornos, en los entornos de los museos, en donde está el centro de la gestión del proceso cultural en un museo es en su propio entorno. Pensar solamente que la gestión de los procesos culturales se hace en función de la nostalgia puede llevarnos a cometer errores también. La nostalgia por el pasado y solamente mostrar el pasado como está contado por quienes lo han contado muchas veces unidireccionalmente, sin entrar en una postura crítica, sin entrar en una postura reflexiva que nos permita el análisis sobre lo que pasó, nos puede llevar a una posición absolutamente conservadora, y lo digo ideológicamente conservadora, que no nos contribuye a formar una ciudadanía que tenga principios y criterios basados en el espíritu crítico y la autonomía. El gestor en los museos, la gestión que se hace en los museos debe ser crítica desde nosotros mismos. Por eso me parece muy interesante y consideré importante que planteáramos estos elementos inicialmente para establecer estas diferencias en los conceptos entre la gestión, la administración y la gerencia, atravesados todos ellos por las nociones de las teorías contemporáneas de la cultura y la cultura misma, para que nuestra tarea al frente de los museos pueda tener una apertura mayor, donde nos pensemos de una forma distinta. La gestión en los museos tiene también, la gestión cultural en los museos tiene también como tarea el compromiso de contribuir sin ninguna duda en el fortalecimiento, en el desarrollo y en la comunicación de las expresiones y de las manifestaciones artísticas de los individuos y sus comunidades. No solamente recibirlas, sino también traducirlas, fortalecerlas, contribuir en que esas manifestaciones crezcan. Por supuesto, cuidando siempre los principios económicos, que es ese balance en el que el gestor de los procesos culturales, entendiendo las herramientas que nos permite lo gerencial y lo administrativo, podemos hacer, cuidar los principios económicos, pero con un cuidado que yo creo que no podemos dejar perder nunca,
y es que no nos debemos dejar absorber por la rentabilidad funcional de los mercados. Nosotros buscamos rentabilidad, sí, pero rentabilidad social, no rentabilidad financiera, ni rentabilidad de los mercados. Por eso, el tema del marketing en los museos debemos verlo siempre con mucho cuidado. Las industrias culturales y las empresas culturales y de la creatividad debemos verlas con cuidado. No olvidemos esa afirmación de dos profesores, vuelvo a la escuela de Frankfurt, de los profesores Teodoro Adorno y Horkheimer, quienes nos advirtieron acerca de de privatizar los desarrollos culturales, de privatizar las manifestaciones y las expresiones culturales. Cuando las empezamos a volcar bajo el criterio de lo empresarial y de las industrias, estamos corriendo el riesgo de que solamente las pueden disfrutar aquellos que pueden pagar por ello. Y ese es un riesgo. En la gestión de procesos culturales y fundamental en la gestión de los museos debe primar el principio amplio y democrático de acceso y disfrute de todas aquellas manifestaciones artísticas que están en circulación en nuestras instituciones museales. Elemento fundamental que empieza a hacer carrera entre nosotros y es la circulación de contenidos. No basta con tener una exposición permanente, temporal o itinerante, sino qué es lo que esto impacta, cómo esta propuesta impacta en los visitantes, en los usuarios y en las comunidades vecinas de los museos, inicialmente de la localidad, de la región y de un país. No es neutral la tarea que hoy tienen los museos, que siempre han tenido una tarea en el desarrollo de las comunidades y en el crecimiento de las comunidades, pero esa tarea no es neutral. Cuando a nosotros nos dicen, no, es que el trabajo en las instituciones culturales es neutral, nos están diciendo una mentira, porque desde el momento en que nosotros decidimos una curaduría para una exposición, desde el momento en que contratamos a un curador o le encargamos a un conservador de museos el relacionamiento de los objetos, cuando encargamos los textos para una exposición, cuando nos planteamos el desarrollo de los contenidos, estamos definiendo una posición ideológica y política. Política en el sentido no de la politiquería ni de los partidos políticos, desde luego, sino la política como una definición de nuestra estancia temporal en el mundo. En nuestra América del Sur, y creo que es tan importante esta reunión con ustedes en Chile, desde esta otra esquina de América del Sur como es Colombia, en estas dos esquinas en las que nos encontramos, yo creo que la gestión cultural, la gestión de los procesos culturales y especialmente la gestión en los museos, las podemos pensar como un diálogo definitivamente intercultural, en el respeto, desde luego, por las diferencias y la diversidad, poniendo en cuestión, como ya mencionamos, la multiculturalidad en términos de lo global como concepto que nos limita y que limita a su vez darle la validez a las expresiones particulares locales. Una de las tareas que tenemos nosotros en los museos es permitir la expresión y la manifestación, reconocer la voz, no darle voz porque eso sería arrogante de nuestra parte, sino permitir el espacio como un espacio de diálogo, como un espacio de encuentro, como un espacio que nos permita siempre el reconocimiento de las expresiones culturales desde lo local. Ahí es donde el principio
del pluralismo, que es, digamos, el concepto que puede llegar a reemplazar el multiculturalismo. El pluralismo cultural tiende a construir esos lazos, tiende ese puente para poder entender y comprender cada vez más cuáles son las expresiones que vinculan lo local con lo global, para hacer caso a esa expresión de McLuhan, si la recordamos por allá a mediados del siglo pasado, donde habló de lo local. A partir del desarrollo de las tecnologías, a partir del desarrollo de la cibercultura, a partir de ese sueño que tenía McLuhan en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, donde decía la tecnología informática nos va a permitir un mundo en democracia, donde todos los seres humanos vamos a tener la posibilidad de comunicarnos abierta y claramente, es decir, democráticamente, tema que aún hoy está pendiente. La gestión en los museos, la gestión cultural aterrizada en los museos es en sí misma, debe ser en sí misma emancipadora. Debe establecer siempre estos principios del pensamiento crítico. Debe interpelar constantemente a las sociedades. Debe preguntar siempre por el avance de las ciencias y debe preguntar siempre por el desarrollo vertiginoso de las tecnologías, de alguna manera para darle respuesta al profesor McLuhan. La gestión de los procesos culturales aterrizada en los museos debe estar atenta siempre a contribuir en la reflexión sobre cómo se modifican los sistemas de información, representación y comunicación. Pero eso no lo podemos hacer si no investigamos. Sobre todo porque el gestor de procesos culturales debe ser un lector de sus propias realidades. El gestor no se puede atornillar a una silla. El gestor no se puede confundir entre el universo propio de las burocracias institucionales. El gestor debería pensarse tal vez en un modelo no tanto de burocracia y sí de adocracia. La adocracia como esa posibilidad para establecerse en función de proyectos concretos, con propósitos concretos, con objetivos concretos, con inicios y con finalizaciones específicas, pero teniendo clara cuál es la orientación de la tarea, de la misión que tiene en el mundo en el cual se encuentra, en el lugar en el cual se encuentra. Si el gestor de los procesos culturales no le da el giro a la tarea que está cumpliendo, seguirá siendo participante de un mundo, pero no estará actuando de manera contundente en la definición de su propio mundo. Es decir, siempre será un mundo participado, pero no participante activo. El gestor de procesos culturales debe vivir en un mundo participante activo y no dejar, o mejor, abandonar el mundo participado. Que otros tomen decisiones por él. Ahora usted hará esto. Sí, de acuerdo. Pregunte por qué. Debemos preguntar por qué, pero sobre todo nos debemos plantear la pregunta del ¿para qué lo hacemos? No basta con responder a la pregunta del por qué y el qué, sino el para qué. Porque en la gestión cultural y específicamente en la gestión de procesos culturales en los museos no existe lo indiscutible. El uso instrumental de la razón debe hacerse a un lado. Y esto es muy importante.
El uso instrumental de la razón debe hacerse a un lado en la gestión de los procesos culturales en los museos para dar paso a la construcción de nuevos lenguajes, de nuevas formas de conocer, de nuevas formas de pensar y de nuevas formas de actuar. En la gestión de procesos culturales, o como habitualmente la conocemos en la gestión cultural, y más en la gestión aplicada a los museos, estamos muy acostumbrados a hacer, a hacer, a hacer, a hacer todos los días. Desde lo que nos toca, desde lo que nos dice la tarea que nos corresponde, hacemos, pero le dedicamos a veces poco tiempo a pensar. Hay que pensar de nuevo. Siempre debemos pensar para hacer y volver a pensar. Es una dialéctica que no debe finalizar. Es una espiral que no debe finalizar, como toda espiral que no finaliza. Pensamos para actuar y para volver a pensar y para seguir actuando y volver a pensar. Debemos ser libres en la gestión de los procesos culturales. Y ser libre no es hacer lo que uno quiere, sino saber lo que quiere. Cuando uno sabe lo que quiere, es libre. Dentro de los marcos normativos, de procedimientos y de protocolos del mundo institucional, desde luego, y organizacional, desde luego. La libertad no la limitan las normas. La libertad no la limitan los procedimientos. La libertad es el espíritu creativo y crítico que cada uno de nosotros como gestores le impone al sello institucional. Por eso, muchas veces encontramos en las instituciones culturales y especialmente en los museos, con quienes hacen gestión, con que quienes hacen la gestión no saben lo que quieren. Por eso hacen lo que quieren. Y están dando tumbos permanentemente. Y están produciendo cosas que no tienen mucho sentido en el marco de los entornos de donde deben surgir las propuestas. Y muchas veces, y esto es bastante peligroso, cuando uno no sabe lo que quiere y hace lo que quiere, se deja llevar por las modas y muchas veces lo arrastra el mercado. Recientemente encontramos unas orientaciones de la economía que se llama la economía naranja, que son las industrias creativas, las empresas de lo que acabamos de conversar. Y eso creo que no nos ayuda mucho en el trabajo estructural, en el trabajo de fondo, en dar cumplimiento a la responsabilidad y a la tarea fundamental que tienen los museos, que tienen las instituciones culturales. Tenemos todos nosotros como gestores el compromiso de identificar nuestras propias huellas. Todos queremos dejar nuestras huellas. El compromiso nuestro no es solamente dejarlas, sino identificarlas en el momento en que las estamos dejando. La gestión cultural tiene el deber, la gestión de los procesos culturales y específicamente en los museos, tiene el deber como disciplina de registrar, investigar y devolver a las sociedades las rutas marcadas por sus propias huellas. No podemos seguir dándonos el lujo de que en aras de la gestión yo hago lo que quiero
porque, como se dice en algunos momentos de la vida institucional, yo debo aprovechar mi cuarto de hora. Eso no es verdad, no tiene cabida en los museos especialmente y en general en las instituciones culturales. Allí los gestores de procesos culturales tenemos como en ninguna otra, como ningún otro funcionario de las instituciones públicas o empleados de las instituciones privadas, tenemos el privilegio, como también tenemos las capacidades para construir lenguajes que sirvan como muros de contención ante esa inmensa avalancha de dogmatismos y de discursos indiscutibles. Debemos llegar a esos diálogos imperfectos. En los museos, desde luego, habitan las memorias. Y buena parte del ejercicio que hacemos se fundamenta en las memorias, en el patrimonio, que también es discutible como concepto, o en lo patrimonial y en las tradiciones, en las costumbres y en los rituales, en los elementos históricos, en los elementos geográficos, en los elementos lingüísticos, en los elementos de cualquier orden artístico, arqueológico, antropológico que comprenden todo este universo de lo patrimonial. Siempre será necesario poner en cuestión los conceptos. Siempre será necesario en nuestra cotidianidad poner en cuestión los conceptos, especialmente este concepto de patrimonio, que es un concepto heredado del mundo masculinizado. Es un concepto heredado de lo heteropatriarcal, es eminentemente patriarcal. Y creo que en ese contexto se ha delineado el mundo, incluidos los museos, incluido el patrimonio. ¿Cómo avanzar? ¿Cómo poner en cuestión esos conceptos? Es tarea de los gestores también en los museos. Es deber, y con esto termino porque ya me he pasado un poco y me da vergüenza con ustedes tenerlos más tiempo allí, es deber nuestro en la gestión de los procesos culturales afirmar siempre la inagotabilidad del espíritu crítico. Eso es, y dejo allí para no cansarles más con este monólogo que la verdad no pretendía que fuera un monólogo, pero como dicen los españoles, se me fue el santo al cielo. Bien, creo que este es el momento que finalizamos esta primera sesión. Tenemos tal vez algunos momentos, por si tienen alguna respuesta a lo que he planteado o alguna inquietud que podamos resolver. Tienen ustedes la palabra, por favor. Hola, nada, agradecerte la clase, estuvo buenísima, sobre todo porque hay mucha confusión respecto a la gestión cultural porque es un tema bastante nuevo, por lo menos acá en Chile. Como que al principio se entendía la gestión cultural como la producción cultural y claro, hay bastantes diferencias y bastantes categorías que lo diferencian de esa tarea que es como distinta. Así que nada, te agradezco y buenísimo. Me quedo ahí pensando. Gracias. Bueno, por aquí, Fernando, desde el museo, agradecerte. Fue un barrido bibliográfico sobre los conceptos, y también el no perder de vista que igual los espacios del museo también no pueden perder
la esencia que es como demostrar un poquito como también ser depositarios de conocimiento, no perder de vista eso también, porque claro, se tiende a pensar de que todo es como objeto estético, pero también los museos tienen que tener su base de contenido. Así que en eso también como una defensa de eso, de esos objetivos. Así que no, agradecerte, igual fue un paseo bibliográfico. Así que no, muchas gracias, Fernando. Gracias, Felipe. Hola, Hola. por acá María Francisca, todavía no enciende la cámara. Nada, también agradecer, al igual que mis compañeros, y me gustó mucho el énfasis que hiciste respecto a la importancia de las investigaciones, digamos, como a la ética que hay que tener antes de emprender, digamos, cualquier propuesta de difusión o de gestión cultural. Porque siento igual que estamos en un momento en que, claro, tenemos una facilidad de acceder a diferentes contenidos, pero de repente esa investigación es muy rápida. Entonces, contrastar fuentes, como valorar las investigaciones anteriores, no creer que estamos como descubriendo la pólvora aquí en el siglo XXI, y como, digamos, sopesar el devenir de diferentes aspectos, creo que es re importante a la hora de querer mostrar algo. Porque también si la investigación no es como profunda o no se transparenta el sentido de esa investigación, podemos ir creando sesgos también de lo que estamos mostrando, o también de repente romantizando ciertos ámbitos que investigamos, obviamente porque hay una selección de agrado en lo que estamos investigando, y podemos caer en la romantización si no se, digamos, hace una investigación pluralista. Entonces creo que es re importante para el tema de la gestión tener como esa base. Gracias, María Francisca. Sí. A ti. Bueno, yo creo que la producción de conocimiento sí que no se puede perder de vista nunca. El museo debe, ante todo, producir conocimiento. No solamente recibir propuestas de otros para que se desarrollen en formatos expositivos, cualquiera que ella sea, y mostrar. No se trata de mostrar, se trata de interpelar al visitante, a la comunidad, a la sociedad, al usuario. Ojalá nuestros visitantes en los museos se volvieran usuarios, no solo visitantes, que lo usen, que se apropien de lo que está allí. Y la única forma de hacerlo, bueno, debe haber muchas otras formas, pero digamos una forma de hacerlo es justamente producir conocimiento. La información circula, el conocimiento se produce. Las exposiciones no son para consumirlas, que también a veces me cuesta trabajo decirlo, pero es un error en el que caemos habitualmente. Se hacen productos para el consumo cultural. Yo a veces tengo dificultades con esto del consumo cultural. En la gestión de procesos culturales no trabajamos para que el usuario llegue a consumir, sino a asumir, que se asuma allí. El usuario, el visitante, debe asumirse, no consumir un producto, que es un poco lo que juegan las leyes del mercado. Se asume, y se asume en la medida en que el contenido esté atravesado por una investigación que permita generar un conocimiento para que el usuario se identifique o no, lo interiorice, se lo apropie,
desde que se identifica o no, ya establece un relacionamiento. Y en ese relacionamiento empieza a asumirse el conocimiento. Yo creo que no, las instituciones culturales no están hechas para consumir, sino para asumir. Y muy especialmente los museos. Eso es muy importante. Bien, en esto, quería en esta primera sesión dejarles estas inquietudes, que no son más que inquietudes, ojalá se puedan desarrollar preguntas, ojalá puedan formularse preguntas ustedes y tal vez no responderlas nunca. Lo interesante de la formulación de las preguntas es que nos puede llevar a más preguntas. Y entre una y otra podemos encontrar respuestas que se materializan en distintos formatos. Por eso, y quiero entonces cerrar solicitándoles una colaboración. El próximo lunes es la finalización del curso. Finalizamos con la segunda sesión de esta intervención y ese mismo día debe cerrarse la evaluación en el formato que tienen para ello. Lo que significa que, por favor, elaboren ustedes una pequeña reflexión sobre uno de los elementos que les haya motivado de esta primera conversación, que la podemos complementar en la sesión del próximo lunes, y también pueden hacer la reflexión en el transcurso de la sesión del próximo lunes. Pero si ustedes quieren plantearse un punto que les llamó la atención o sobre lo que ustedes quisieran profundizar, insisto, estén o no de acuerdo con lo que yo he dicho. Si están de acuerdo y quieren reflexionar más sobre ello, adelante. Pueden escribir un párrafo, 2 párrafos, una cuartilla, un tratado de 1000 páginas, como quieran. Si no están de acuerdo, también, pero si les interesa el concepto, la definición, la reflexión que hicimos en esta mañana, puedan ustedes plantearlo bajo su propia reflexión. No importa la extensión, para que sobre eso podamos tener el elemento para la evaluación. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Vale. Pues nada, qué pena con ustedes, ya nos pasamos 15 minutos. Les deseo buen día, buen fin de semana, que disfruten este fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes a las 8 de la mañana. Gracias. Vale, adiós y gracias por venir esta mañana. Hasta el lunes, Gracias. gracias. Adiós. Chao, chao. Chao.